Esto sucedió hace mucho tiempo, en una de las comunidades del estado de Tlaxcala, en una época en la que aún se utilizaban velas para iluminarse y el transporte como lo conocemos estaba muy lejos de las personas comunes. Días antes de celebrarse el Día de Muertos, Felipe, quien había perdido a su esposa e hijo en un desafortunado accidente, platicaba con algunos de sus conocidos, quienes expresaban su alegría al pensar que ya pronto comenzarían a poner la ofrenda para que sus seres queridos, amigos y conocidos ya difuntos, volvieran al mundo de los vivos para nuevamente disfrutar de las comidas que tanto les gustaban cuando vivían. Desafortunadamente Felipe, a causa del accidente que le arrebató a su familia, se dio la bebida, y para empeorar la situación, él no creía en el Día de Muertos, ni fantasmas, ni nada que tuviera que ver con el tema. Él decía, ¿para qué poner comida y bebida a los muertos si muertos ya están? No saldrán de sus tumbas para disfrutar de la comida, para después volverse a echar. Los días pasaron y cada vez se acercaba el tan esperado Día de Muertos, lo que a Felipe parecía afectarle más y más la llegada de aquella fecha tan importante. Una noche antes de la llegada del Día de Muertos, él se encontraba bebiendo en la pulcata donde acostumbraba a embriagarse muy a menudo para ahogar sus penas y el recuerdo de aquella terrible tragedia. Platicando con algunos de sus compañeros de borrachera, se volvió a tocar el tema de la ofrenda y del Día de Muertos. Sus compañeros comentaban que sus esposas ya se encontraban haciendo todos los preparativos para poner sus ofrendas, preguntándole a Felipe que si él ya tenía todo listo para recibir a su esposa e hijo, a lo que él, en un tono muy burlón, contestó: «Claro, ya tengo todo lo que recibirán mis difuntos», alejándose sin decir palabras, solo riendo casi a carcajadas. Al llegar a su casa, lo primero que hizo fue poner un par de trozos de excremento seco de vaca, diciendo mientras reía: «Aquí está su ofrenda, que la disfruten», para después acostarse a dormir. Al día siguiente, siendo el momento en el que los difuntos regresan a nuestro mundo para disfrutar de las delicias y caprichos que sus familiares con gran cariño prepararon para su llegada, Felipe salió de su casa para repetir su rutina de cada día. Se dirigió a la pulcata de siempre y a muy temprana hora se dispuso a comenzar a beber, tarro tras tarro, jarra tras jarra, de todo tipo de curado, para así poder lograr su objetivo, embriagarse hasta casi perder la conciencia. Ya a altas horas de la noche, momentos antes de salir de la pulcata, pidió un último tarro, se lo tomó de golpe y salió del lugar. Tan luego puso un pie en la calle, sintió como una fuerte corriente de aire helado lo hizo tambalearse, sosteniéndose del marco de la puerta. Se quedó un par de segundos esperando hasta recuperar el equilibrio. Para su mala fortuna, ninguno de sus compañeros de borrachera, quienes casi siempre lo ayudaban a llegar a su casa, se encontraba en el establecimiento, pues ellos junto a sus familias se encontraban en sus casas para darle la bienvenida a sus difuntos, que aunque no podían verlos, sí podían sentir sus presencias. Después de que Felipe recuperó el equilibrio, decidió sentarse en una vieja banca que se encontraba junto a la entrada de aquella pulcata, en la que se le veía más seguido que en su propia casa. Pasaron unos minutos y él empezó a sentir mucho sueño, hasta casi quedarse dormido, cuando de pronto un fuerte estallido lo hizo saltar del susto. Cuando miró hacia ambos lados de la solitaria calle, alcanzó a ver que, a lo lejos, de entre la profunda oscuridad, se acercaba poco a poco un grupo de personas iluminadas con velas. Al irse acercando, se dio cuenta que todos traían platos repletos de comida, todo tipo de manjares y bebidas. Habían personas que tocaban algunos instrumentos y algunos otros, al son de la música, cantaban y bailaban, lanzando cohetes al aire, y parecían todos muy felices. Al ver esto, Felipe se sorprendió mucho, ya que nunca había visto nada parecido, y menos en esas fechas, a lo que pensó que tal vez iban a alguna procesión e iban en camino a una iglesia o algo así. Mientras que los miraba pasar frente a él, la música seguía sonando, y las personas bailando y cantando, ignorándolo, como si él no existiera, como si fuese invisible, como si fuera un fantasma. Mientras la gran multitud avanzaba, podía ver a lo lejos cómo se dirigían al panteón del pueblo. Extrañado pensó que tal vez iban a un entierro. Se levantó de aquella vieja banca y mientras veía cómo algunos pocos más pasaban frente a él, sintió de pronto un inmenso miedo, acompañado de sorpresa, tristeza y felicidad, al ver que justo al final de toda esa gente, apenas alumbrados con la pobre luz de algunas velas, caminaban, lenta y tristemente, con una expresión de tristeza y sufrimiento, su esposa y su hijo difuntos.
Mientras pasaban frente a él, sostenían en sus manos un gran trozo de excremento seco de vaca, solamente mirándolo y llorando, sin velas ni luz alguna que los guiara en su camino. Mientras ellos se alejaban junto con la multitud, Felipe permaneció inmóvil hasta el momento en el que los perdió de vista. Pálido del susto e impactado por lo que acababa de ver, pudo volver a moverse y empezó a caminar lentamente hacia su casa. Al llegar, simplemente se acostó a dormir. Al día siguiente, se levantó muy temprano y se dirigió a la pulcata en busca de sus conocidos para contarles lo sucedido. Como era de esperarse, lo único que logró fue que se burlaran de él y le dijeran que la bebida le había hecho imaginar cosas, ya que nadie, ni siquiera el dueño de la pulcata, había visto ni escuchado nada. Uno de esos amigos suyos le dijo en tono de broma: «Ya ves, lo que te ganas por no ponerles ofrenda a tus difuntos, a ver si ya empiezas a creer y a tenerles más respeto». A partir de ese día, Felipe dejó la bebida, y año tras año le ponía una gran ofrenda a sus difuntos, repleta de comida, frutas, golosinas y cosas que le gustaban a su esposa e hijo cuando vivían. Siempre, justo después de ponerle su ofrenda, Felipe salía de su casa y se dirigía a la pulcata, donde vio aquel acontecimiento, no para beber y embriagarse como solía hacerlo, sino para ver cuando sus difuntos pasaran de nuevo, pero jamás volvió a verlos. Algunas personas dicen que ante su actitud tan grosera y burlona, Dios le permitió ver las almas de todos esos difuntos para que Felipe tuviera más respeto hacia ellos y el Día de Muertos, el día de nuestros fieles difuntos. ¿Y ustedes creen en el Día de Muertos?